En un mundo cada vez más conectado, donde las transacciones económicas ocurren con un clic en el celular, la educación financiera digital ha dejado de ser una opción para transformarse en una habilidad imprescindible y aprender a manejar la herramienta, las apps para todos los recursos de educación económica y finanzas te ayuda a construir un futuro mucho más estable. La educación financiera digital se ha convertido en una necesidad en la era de la tecnología y vamos a descubrirlo hoy como herramientas prácticas para ahorrar, invertir y gestionar tus finanzas de una manera inteligente están en la palma de tu mano. Soy Rocío Brauer, bienvenidos a Digital en Anesma TV. Anesma Digital. Estamos en Digital y por supuesto sabemos que las finanzas son súper importantes y por supuesto que para ello siempre estamos pensando en que el dinero que ganamos, el dinero que gastamos, el dinero que no ahorramos y que deberíamos tener por supuesto dentro de nuestra educación, ese guardadito que le llamamos. Así es que hoy, finanzas en Digital, y para ello ya sabes que siempre está con nosotros y conmigo y contigo Andrés Neshudo, que está aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Andrés? Rocío, ¿todo bien, regresando de un viaje, empezando esta nueva temporada. ¿Tú cómo estás? Regresando de un viaje, qué raro, qué extraño que vengas de un viaje. Oye, ¿cómo haces, tú cómo llevas tus finanzas? Yo, pues a mí me gusta llevarlas de forma digital. Me encanta el tema digital, sabes que me encanta el tema cripto. Ahora criptoactivos, hablaremos de eso con la experta de este programa, pero Piano. Yo soy más digital. ¿Tú cómo las llevas? Pues mira, vamos a ir explicando poco a poco a la audiencia qué es una wallet, qué es una aplicación para tus finanzas, en fin, todo eso. Pero para ello estamos de manteles largos con Elisa Errejón. Ella es una extraordinaria conocedora del tema, es consultora financiera, por supuesto. 26 años en la Conducef lo avalan y me da mucho gusto que estés en Digital, querida Elisa. Al contrario, encantada de estar con ustedes y de platicar de este tema tan importante de la educación financiera digital, ¿no? Porque ahora no solamente se trata de ahorrar o invertir. Antes eran las famosas alcancías o libretas, han de decir los jóvenes, las ¿eso qué es? De ahorros, las libretas de ahorros, claro. Era todo un tema, no sabes, así empezaron a ahorrarme a mí. En lugar de abrirme una cuenta, sí, mi papá me hizo tu libreta de ahorros. Exactamente. Creo que no me tocó esa, sí. A ver, cuéntanos por ahorro. favor, tenemos que saberlo todo. La Conducef, para empezar, es la comisión. Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Exacto. Y es un organismo que se dedica a la defensa y protección de los usuarios precisamente de servicios financieros. Cuando tienen un problema con una institución financiera mexicana, pues al organismo donde deben de acudir es a Conducef y ahí se les apoya con su queja para que pueda ser resuelta, ¿no? Y 26 años es de estar apoyando a todos los que de alguna u otra manera tal vez tuvieron algún problema en ese sentido. Así es. Elisa, hoy que estás asesorando de manera particular después de esa larga y vasta y muy destacada trayectoria, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia de manera muy fácil qué es una educación financiera? Sí, la educación financiera en términos generales es tener conocimientos y habilidades en finanzas, pero lo que comentábamos anteriormente, ya ahorita ya no se puede hablar nada más de educación financiera como tal, sino que es educación financiera digital. ¿Y qué entendemos por ello? Que es el uso precisamente de las herramientas que hoy en día hay en el mercado para que puedas cuidar y hacer crecer tu dinero. Entonces son los conocimientos que las personas deben de tener ahora en cuanto al tema de su ahorro, de inversión, créditos, pero desde el punto de vista digital. Hoy el conocimiento se basa no solamente en que sepas de finanzas y que sepas que debes de apartar una parte de tus ingresos para poder ahorrar y después de ahí poder invertir, sino cómo hacerlo a través de medios digitales. Hoy estamos en un entorno totalmente digital. Ahí es donde entra muy bien el Shudo, porque ahí manejas tu dinero. No, y hoy en día
todo el mundo debería de tener un conocimiento financiero básico y muchas personas escuchan, no, finanzas, esto es complicado. No, hoy en día hay mucha información afuera, ¿Sabes por qué piensan gratuita. que es complicado? Porque dices finanzas, números, como que luego no nos llevamos Así bien es, con los números, así ¿no? es. Sí, pero... Desde pequeños la matemática se nos complica, Sí. ¿no? Pero hoy en día es muy fácil Claro. y hay muchas instituciones que de forma gratuita te enseñan a llevar unas finanzas básicas, lo cual es sumamente importante para tener salud financiera. Así es. Y para tener Así un es. poquito más de, entrándole al tema, ¿con qué nos vamos? Oye, y hablando de salud financiera, ¿tú cómo estás de salud financiera? Quiero pensar que Elisa súper bien porque... Sí. Pero ¿tú cómo estás, Rocío? Fíjate que me ha costado, y se los digo claramente, y por eso es importante tener esa educación, y esta educación te lleva a lo que dices, la salud financiera. Me ha costado trabajo y ser como que lo delego. Sí. No lo llevo precisamente, y cuando hay dinero, como soy Sagitario, pues me encanta gastar. No sé si el signo tiene que ver con la gastadera, pero ¿cómo ves, Elisa? Pues muy interesante, qué bueno que sacan el tema, porque resulta que Conducef el año pasado hizo la encuesta nacional de educación financiera junto con el INEGI, porque efectivamente en otros países ya se habían hecho encuestas de este tipo y queríamos desenmascarar este mito de cómo estábamos en cuanto a precisamente finanzas sanas. Y la encuesta resultó con unos resultados muy alarmantes, porque el 50% de la población en México sufre de estrés financiero, El 50%. cosa que es altísima. O sea, es ¿Por qué? decir, ¿Porque están endeudados? porque están endeudados. Ok. Es decir, de cada 10 personas, 5 viven en estrés financiero. Pero también dirán las personas, perdona que te interrumpa, ¿no, Nesh? También dirán, es que no me alcanza lo que me das. O sea, Exacto. no lo que me das, lo que le paga. Muchas Sí. personas tienen hasta 3 trabajos. El famoso trabajo geek, Sí. que es ese en donde te desempeñas en una, tal vez, empresa, y luego el gig es que eso, te vas y eres un Uber o eres un Rapifavor, ¿no? Sí. Y de ahí vas sumando para poder tener desahogo financiero. Sí, y fíjate que de esta encuesta salen estos resultados muy interesantes, porque uno pensaría, bueno, la gente que tiene, que gana 3 salarios mínimos, por ejemplo, pues obviamente vive en un estrés financiero constante porque está en sobrevivencia, ¿no? Obviamente porque no gana lo suficiente para tener inclusive y cubrir sus O necesidades sea, un salario básicas. mínimo ni se te ocurre, no alcanza para nada. Exacto, exacto. Pero aquí la encuesta nos reveló que aquellas personas que ganan de 50,000 a 100,000 pesos, o sea, ya estás hablando gente que tiene un poquito de mayor poder adquisitivo, son las que sufren junto con los que están con un salario de 3 a 5, traen el mismo resultado, es que el 30% está con estrés financiero. Entonces, ¿qué nos da? En que aquí también tiene que ver una cuestión de cultura financiera y una cuestión conductual. Porque el de aquí está justificado, o sea, el que gana de 3 a 5 salarios mínimos está justificado que tenga el efectivamente estrés, claro. viva en estrés financiero, Ajá. porque efectivamente su sueldo no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Pero aquel que gana de 50,000 en adelante, que esté bajo estrés financiero, Es que no sabe. es que no ¿no? sabe precisamente cuidar sus finanzas. No sabe. O una No de tiene dos. educación. O empieza con la cultura de adquirir por adquirir, ¿no? Y entonces empieza con ese consumismo para pertenecer. Y entonces eso hace que se sobreendeude. Y entonces llega un momento en que nosotros le llamamos bola de nieve, ¿no? De que se vuelve impagable porque sacas un crédito para pagar otro crédito, para pagar otro crédito. O no Y- terminas de pagar tarjetas de o- crédito. ¿no? Exacto, Y es exacto, una bola de nieve, exacto. como dices, Y lo que no saben es una que avalancha. las instituciones financieras, sobre todo en el caso de tarjetas de crédito, cuando ven que tú estás empezando a pagar el pago mínimo o que no eres lo que le llaman totalero, la tasa te aumenta. Justo iba a tocar ese tema. México también es un país complicado para tener finanzas sanas. Tenemos de las tasas más altas en tarjetas de crédito, Así es, hipotecas, así es. préstamos Préstamos, personales. ujú. Entonces, Así es. es entre el sistema, la educación financiera, Así es. es un tema complejo. Así es, así es, así es. Por eso ahora el tema es muy importante, la educación financiera digital, porque hacia donde vamos es de que las personas tengan
productos más accesibles y tendrían que ser más baratos. Eso, es ahí hacia donde vamos. Y también esto, ¿no? De que los mismos, bueno, como dicen, una fintech, que es finalmente son finanzas tecnológicas, o las finanzas que manejan los bancos, a final de cuentas ellos no pierden. Así ¿no? es. Se trata de ganar. Así es. Entonces, bueno, de ganar Así es. ellos. Así es. De ganar, perder. Entonces, Así vamos es. a regresar para que veamos por dónde va la educación financiera y sobre todo en lo digital. ¿Cómo ves, Andrés? Vamos, ¿qué te parece? Sí, vamos a verlo. Una pausita, ¿no? Una pausita, Vamos sí. a recordar que estamos en @anesmatv, @neshudo, Así es. @Rocío Brauer y @Elisa H. en todas las redes. En todas las redes. Ok, volvemos rápidamente. Venga, Rich. Regresamos a digital y sabemos que las finanzas son muy importantes, pero ahora las finanzas digitales han revolucionado la forma en la que gestionamos nuestro dinero y con la aparición de aplicaciones móviles, de billeteras o wallets electrónicas y plataformas de inversión accesibles o también las famosas fintech. Desde cualquier dispositivo sabemos que la educación financiera está migrando ya al ámbito totalmente digital y vamos a entender cómo aprovechar estos recursos digitales. Te ayuda a administrarte, te ayuda a ahorrar, te ayuda a crecer económicamente y por ello está hoy Elisa Rejón con nosotros hablando de este tema tan importante. Sí, efectivamente, lo que comentaba al principio, ahora ya no se trata de ahorrar en alcancías, ¿no? O en las libretas para Bueno, aquellas, todo para los muy petits, para los bebés y niñitos chiquititos, la alcancía les da. Me encanta romper la alcancía, Sí, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí, ahora es importante saber que tu dinero está en la nube, está en un celular, está en una plataforma. O en una fintech o en que una también tiene una fintech, nube. Exactamente, está 24/7, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace? En que tenemos que ser más guardianes de nuestros datos. O sea, el dinero ya como está de forma digital y resguardado de forma digital, entonces obviamente tenemos que tener las medidas de seguridad de nuestra información. Sí, o porque sea, ya estamos en un entorno digital que es nuestra ya responsabilidad cuidar de ello. que ya de nuestros datos, todos y hasta los lo que no tiene que ver con dinero, no Nesh, ya está todos los datos, toda la data está subida en internet. O sea, Así es. y todas las transacciones pasan por internet, Así es. por la red de redes. Así es. Entonces, no se crean que de repente eso es muy seguro. Fíjate que me gustaría empezar a darle, tú, por ejemplo, ¿cómo cuidas esa parte digital, Nesh? Cuéntanos. Y que nos diga Elisa ya sobre la marcha algunos tips, ¿no? Bueno, a ver, de entrada, nunca hacer transacciones en lugares públicos conectado a una red pública. Si de por sí en tu casa no estás al 100% seguro, estando en una red pública, nunca lo hagas. Nunca compartir los tokens que te llegan porque luego van llegando mensajes y muchas de las estafas son así, te hacen creer que es el banco, cuando en realidad no es el banco, es una persona que está detrás con malas intenciones, te va a llegar el token y lo vas a compartir. Entonces nunca compartas nada, solo si tú estás marcando al banco. El banco nunca te va a marcar para pedir ese tipo Ni de... para pedir claves, ni para pedir el famoso CBB, que ya ahora son virtuales también, la mayoría de los CBBs. De hecho, las tarjetas, ya te has dado cuenta, ya son también digitales. El que te den un plástico, yo creo que nada más para que el banco te cobre, ¿no? Porque realmente ya no tiene ni los números, ni un CBB atrás, Así ni es, nada. ¿Qué así significa CVV? Sí, es el NIP con que se hace la transacción. Exacto. Y que va ligado obviamente a tu número de tu tarjeta. Y efectivamente, para darles una estadística, el 92% de los fraudes cibernéticos, de acuerdo a estadísticas de Conducef, derivado de las quejas que llegan ante ese organismo, son derivadas precisamente de mensajes de texto, de llamadas o de correos fraudulentos, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que tener, es nuestra responsabilidad el cuidar de los datos, dado que estamos en este entorno digital. Y lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué otros tips podremos dar? El tener siempre la doble autenticación. O sea, hoy en día todo está en nuestro celular, ¿no?
todas las operaciones las hacemos a través del celular, ¿no? Casi todos. Sí. Casi o todo. nuestras computadoras. O las ¿no? computadoras a través de banca electrónica, ¿no? En el caso de la banca electrónica, las fintech que también han venido a revolucionar el sistema financiero mexicano y ahora también con un nuevo concepto del open banking, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿qué medidas tenemos que tener? Obviamente, doble seguridad de autenticación. Las apps nos piden y muchas veces no lo hacemos, no nada más que digites tu clave, sino también el ID de tu cara, ¿no? Facial. Las apps ya te piden para una transacción volver a digitar tu número de clave de acceso. Obviamente estar muy al pendiente, lo que tú comentabas, de mensajes falsos. El banco nunca te va a marcar para una operación. Inclusive hoy en día, de los últimos casos en Conducef que llegaron, enmascaran los números telefónicos del banco y crees que te está marcando el banco. Y los defraudadores ya no son los defraudadores que antes sabían que te hablaban de la cárcel para extorsión, sino que son defraudadores son unas empresas con grandes conocimientos, hechas y derechas. Y además no están solo en México. Exacto. Se pueden estafar desde Suiza, exacto, Suecia o Bahamas. Exacto. Vamos a terminar de esto que es muy importante porque ya estamos entrando al tema álgido y ríspido, ¿no? De la seguridad que a todos nos pone a temblar, pero por favor, que no cunda el pánico. Andrés Neshudo, tienes algo increíble que nos has traído para este capítulo, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a verlo? A ver en qué parte ¡No sueltas nos encontramos. prenda! A ver de dónde mandamos la información. Venga, vamos a ver a Neshudo. Esta es la nueva tablet de Huawei, la MatePad Pro, que de hecho puede ser un sustituto de tu computadora porque puede hacer algo que la mayoría de laptops no tienen, y es que tiene un lápiz y mucho más. Les voy a mostrar por qué es tan completa esta tablet desde que la adquieres. Es una nueva actualización que hubo este 2025. Ya teníamos el modelo pasado, pero tiene uno que otro cambio. Y también porque la versión Papermate me gusta tanto, sobre todo si vas a estar escribiendo, ya que no va a reflejarle el sol, no va a haber reflejos prácticamente. Y también si la usas para dibujar y así. Vamos a hacerle el unboxing. Les muestro qué viene en la caja porque es tan completa. Uy, aquí la tenemos. Esta es la versión de 12.12 pulgadas. La pantalla está bastante bien, creo que es un tamaño bastante bueno. Y como les digo, viene bastante completa porque trae el teclado. ¿Y qué les parece si configuro esta tablet de Huawei y les platico un poco más? Cada vez estamos llegando a ese punto en el que tu tablet puede sustituir a tu computadora. La verdad es que la experiencia es bastante buena. La sensación de la pantalla, que no recibes brillos, te da como esa sensación de que tienes una hoja de papel. Me gusta que es ligera y que la pantalla es bastante grande. De hecho, yo antes leí en Kindle y luego, a pesar de que la pantalla del Kindle está muy cool, cuando tienes pantallas como estas y poder tener todo un libro en una pantalla tan grande, una pantalla de 12.2 pulgadas, la verdad es que es una gran experiencia. Dime qué opinas de esta tablet y si tú crees que ya es momento de usar solo tablet y decirle adiós a tu computadora. Nos vemos en mi siguiente video. Fuerte abrazo a todas y a todos. Adiós. Bueno, es que Andrés se pinta solito, Neshudo, para hablar de estos temas, cosa que me fascina. Y además está siempre aquí y en vivo y en directo. Cuando no andas de viaje estás en digital, seguro. O te encontramos en YouTube. Tal vez ¿no? soy un holograma y no soy yo. Oye, ¿te han extorsionado alguna vez? ¿Te han querido hackear tu dinero a través de alguna plataforma digital o no sé? Sí, justo me pasó hace 2 semanas. No, ya más, como un mes. Iba en un taxi y olvidé mi cartera en el taxi. Iba saliendo no me acuerdo dónde estaba, pero bueno, no importa. Y es justo... Del antro. Iba saliendo del antro, pero no me acuerdo cuál. Pero... ¿Ves, Elisa? Ni se acuerda. Por eso te hicieron lo que te hicieron, porque así vendrías. No. Entonces, ahí les va la historia y por eso les digo que hay que tener más cuidado hoy en día. Perdí mi cartera, ¿no? Entonces no sabía dónde estaba y 2 semanas después la pude recuperar porque fui con el dueño de la base y le dije, oye, me pasó esto. Y me dijo, oye,
¿cómo te pasa eso? En mi base eso no va a pasar. ¿Con quién ibas? Y le dije, creo que era así, así, así. X. El caso es que pudimos recuperar la cartera, pero se quedó algunas tarjetas y yo las puse en pausa. Y es justo a lo que los quiero llevar. Hoy en día es mucho más fácil porque con un solo tap, sin pedirte tu NIP, te bajan dinero. Por suerte, mis tarjetas están pausadas, pero sí me llegó la notificación y eran cargos bastante fuertes que intentaron hacer ese registro. Lo que me lleva a darles un tip. Traten de no tener las tarjetas en la cartera y usen Apple Pay o Google Pay o Samsung Pay, porque lo que va a hacer es crear un nuevo NIP cada que la uses. Bueno, pero aparte de eso también, Andrés y Elisa, ahora también está el famoso, claro, aquí porque perdiste la cartera, pero ahorita nos hablarás de la wallet digital. Pero también están todas estas carteras, así sean de piel o no piel o de metal. Ya está el famoso RFI, ¿no? El famoso, estoy viendo, por supuesto, el Request for Information en inglés, pero la tecnología RFI es finalmente algo que evita que puedan extraer tus claves, passwords y demás, ¿no? Así es, así es. Sí, hoy inclusive las instituciones bancarias y las fintech están trabajando eso a través de sus apps para precisamente evitar cada vez más este tipo de fraudes, porque hoy en día la forma en que están llegando los defraudadores a los usuarios, sobre todo eso es una cuestión muy importante, en donde están llegando y la población más vulnerable es el adulto mayor. ¿Por qué? Porque no está digitalmente educado. Volvemos a lo mismo, a la educación, la educación financiera digital, porque hoy en día un adulto mayor pues realmente tiene que utilizar ya las apps de sus bancos pues para poder hacer transacciones, porque ya inclusive hay bancos que han disminuido las operaciones inclusive en sucursal bancaria. Entonces eso ha hecho que el adulto mayor tenga que migrar al uso de herramientas digitales sin un conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, sabiendo esta circunstancia, los defraudadores, pues la forma, obviamente, de llegar a través de ellos es con mensajes falsos, ¿no? Señalando de que te están haciendo un cargo, o que te van a hacer un fraude. Van a hacer un fraude, o que tenemos casos en donde el defraudador le dice, primero le llega un mensaje diciendo de que están tratando de hackear su cuenta, ¿no? Inclusive utilizan esos términos. El adulto mayor llama, inclusive es el que llama al teléfono, que es obviamente un teléfono falso de su institución. El adulto mayor expresa, es que inclusive la forma en cómo me contestaron, la musiquita era idéntica a mi banco, ¿no? Hasta marcas el número y dicen, bienvenido a, y dicen el nombre del banco. El nombre del banco. Entonces dice, estaba seguro que eran ellos. Pero está el otro, que también te envían una liga, un enlace, tengan cuidado. Exacto. Te dicen, aprovecha este préstamo, crédito, lo que sea, no pagues más deudas y ve el enlace, o te están haciendo un fraude y si no reconoces esa cantidad que te están robando, también te piden que o sea, te dicen sí o no. Sí o no. Tú pones, por ejemplo, si tienes dudas, pones sí, y de inmediato te están marcando. De inmediato, y es el defraudador. Y obviamente de ahí te empiezan a sacar información sin que te des cuenta, porque por eso insisto mucho en que ahora nuestros datos debemos de cuidarlos todavía más, porque ellos ya hay ciertos datos que hemos soltado en diferentes partes y lo único que falta es la unión de esos datos. Entonces ahí es cuando nos marcan. Por eso es importante comentarles al público que tengan medidas de seguridad, además de la doble autenticación, tener sus tarjetas digitales bloqueadas, toda transacción ya háganla con tarjeta digital. Todas las apps hoy de las instituciones financieras bancarias tienen esa posibilidad. Cuando vas a hacer una compra, activar en ese momento la tarjeta y hacerlo con el CBB dinámico. Eso es precisamente lo que ahora están haciendo las instituciones para que lo que le llaman el OPP tenga las medidas de seguridad correspondientes para saber que quien está haciendo la operación eres tú. Hay un factor que me gustaría tocar, pero ¿qué les parece si después del corte? Que es inteligencia artificial, que antes no estaba. Pero vamos al corte y regresamos a hablar de ese tema.
Estamos hablando en el programa de hoy sobre la educación financiera que no todos tenemos y sobre todo lo digital nos permite utilizar herramientas, como dijimos, aplicaciones para control de gastos, planes de ahorros automáticos, estrategias de inversión accesibles. Y hay plataformas que, bueno, hay un sinnúmero de plataformas y apps. No en todas podemos confiar, no a todas les podemos conceder nuestros datos y no todas las billeteras electrónicas o wallets son confiables, ¿no, Elisa? Así es. Aquí es muy importante porque las famosas wallets están manejadas por las instituciones de fondos de pago electrónico, las famosas fintech. En México se crea la ley fintech, que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera en el 2018 y establece dos tipos de figuras. El financiamiento colectivo, que es el crowdfunding, que ¿en qué consiste? Que un grupo de inversionistas presta a un grupo de personas que necesitan el crédito. ¿No? Y obviamente el intermediario es la fintech. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer la fintech? Ayudar a que estos se junten de manera tecnológica y virtual, claro, obviamente previo análisis de uno y de otro. Y obviamente este grupo de inversionistas presta que inclusive las reglas son que no puedes poner tu inversión en un solo deudor. Precisamente no poner todas las canastas en un solo lugar, ¿no? O todos los huevos en una canasta. Todos los huevos en una canasta, No, así es. creo que así era la frase. Así era la frase, la dije al revés. Todos los huevos en una canasta, sino que tienes que por lo menos en 5. Okay. Que eso disminuye obviamente tu riesgo de que no te paguen, ¿no? Esas son las famosas crowdfunding y han crecido en México, hay que impulsarlas más, porque obviamente para aquellas personas que a lo mejor ya le negaron un crédito en un banco porque está sobreendeudado, pues a lo mejor a través de una crowdfunding puede obtener una tasa muchísimo más baja de la que ofrecen los bancos. Por eso la importancia de abrir el sistema financiero mexicano para que haya más productos y eso haya más competencia y las instituciones tengan que bajar sus tasas. De eso se trata todas las finanzas digitales, ¿no? Oye, y decías algo importante fuera del aire ahora que estábamos escuchando la cápsula y el corte. Elisa Rejón, nos decías que, a ver, la vulnerabilidad de cuando estás haciendo transacciones con tu app bancaria o cualquier otra, si estás en ese momento haciendo una transacción, hay más vulnerabilidad de que te roben los datos. Totalmente, porque ya está abierta tu app. De los casos que se presentaban en Conducef, muchos decían, oye, es que me robaron el celular, entraron a mi app y a través de mi app hicieron las transacciones. ¿Cómo pudieron entrar a la app? Y bueno, es porque la app la traían abierta. Cuando tú vas en la calle, generalmente vas un poco distraído, abres tu WhatsApp, te vas testeando, o tu Instagram, o lo que sea. Vas haciendo la recarga del teléfono. Vas haciendo la recarga. Y ahí te pescan. Y muchas veces traes abierta tu app. Ajá. Es muy importante siempre cerrar la sesión. Claro. Y no solo eso, queda abierta. también apagar las tarjetas, ¿no? Y apagar, lo que decíamos, siempre tener, digital. lo que tú decías, extraordinario consejo, siempre tener apagadas las tarjetas. Ya no necesitas presencia física de la tarjeta, salvo que vayas a hacer una compra en terminal punto de venta, ¿no? Pero si realmente todas tus compras las realizas en línea, siempre tenlas bloqueadas, las desbloqueas en el momento en que las quieras usar. O si las traes físicamente, también las traes apagadas. También las traes apagadas. Y las enciendes cuando ya vayas a hacer el pago. Exactamente, ¿no? Entras a tu app, la enciendes y haces el pago. Y ahí es donde nos olvidamos, ¿no, Andrés? Hasta con la terminal, tú puedes tenerla con el teléfono, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, cualquiera de esas es muy segura. El problema en México es que no todos los establecimientos te aceptan. El 99% de las terminales ya están actualizadas. Me encanta porque yo agarro su terminal y digo, te enseño cómo hago la transacción y le digo, y se quedan así. Te voy a decir, hay una es muy fácil, cadena de farmacias que no voy a decir, pero la verdad es que yo voy muy frecuentemente. Y a la hora que se me olvida una tarjeta o algo, le digo, te voy a pagar con Apple Pay. Me dice, no tenemos terminal de Apple Pay. Digo, pero ¿cómo? Si eres una cadena de las más importantes de farmacias, vengo a la receta y resulta que, bueno, también esa es otra, que ya vamos con las recetas electrónicas más adelante. Así es. ¿No? Pero ahora, ¿qué te parece? Es que las finanzas y también la Apple Pay y todo hay que ponerlo a prueba. Sí. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver qué nos trae Jimmy esta semana en su cápsula? Así es que pongámoslo a prueba.
Hola amigos de Anesma Digital, yo soy Jimmy de Pongámoslo a Prueba y este es el video viral de la semana. Vamos a verlo. Chéquense esta pizarra mágica, se supone que solo le pasas así con un plumón y brilla. Tiene una luz LED por dentro que pues cuando uno le pasa así el plumón pues se va a ver de colores increíbles. Se ha hecho mega viral en internet, me dijeron Jimmy, dinos si funciona así de bien y si vale la pena pues por este precio, así es que bueno, pongámoslo a prueba. Así es como viene, literalmente es un pizarrón de acrílico, trae sus plumones y esta base para ponerlo así. Entonces apagué la luz y así se ve, empecé a escribir y wow, en verdad se ve muy bonito y en persona se ve todavía mejor. Puse pongámoslo a prueba y después me puse a dibujar a Taylor Swift, le empecé a hacer así y miren qué increíble se ve, la verdad es que se ve súper original y súper bonito. Me encantó el producto, lo único malo es que para borrar no se borra tan fácil, aún así está muy bueno, se merece un 9.5. Siempre es interesante ver lo que nos trae Jimmy cada semana y todo lo que pone a prueba. Ahora hablemos con Elisa, que es la experta sobre ahorro, porque igual, a ver, aparte que es sumamente importante, a veces tú crees que estás ahorrando, pero hay una cosa que se llama inflación y lo que está pasando es que realmente estás perdiendo dinero. Pero, Elisa, explícanos un poquito qué es la inflación, cómo puede llegar a afectar nuestras finanzas y por qué es tan importante ahorrar desde chiquitos. Así es. Sí, esto es una cuestión cultural que es muy importante, que desde pequeño nos hablen del dinero. Antes, en nuestros tiempos o en mis tiempos, hablar del tema del dinero inclusive era un tabú en la mesa. Si el niño no tiene que saber de eso, ni la niña. El niño no tiene que saber. Es más, ni tocarlo siquiera porque es sucio. Todavía están esos tabús. Todos están esos tabúes, pero realmente ahora ya pues el dinero es digital, ya ni lo tocas. Exactamente, pero inclusive hasta te decían los abuelitos, no hables del dinero, es de mala educación, ¿no? Delante de los hijos, ¿no? No, ahora se tiene que hablar del dinero. Desde chiquitines. Y concientizar. ¿Desde qué edad recomiendas que les empecemos a hablar a los niños? Desde y educarlos, 5 o 6 años ya se te tiene que empezar a hablar del tema financiero. Desde que en nos casa. pidan su primer juego gaming, ¿no? En el smartphone. Desde ese momento a los 3 años. Exacto. Ahora vas a saber cuánto cuesta esto. Sí, hablar abiertamente del dinero y es un tema que hay que poner familiarmente en la mesa. ¿Por qué? Porque efectivamente para poder tener ahorro, o sea, obviamente se necesita tener primero, obviamente, un presupuesto, pero que inclusive participe toda la familia, incluyendo los niños, para que el niño sepa cómo hacer un presupuesto muy sencillo, que es decir, a ver, esto es lo que tenemos como entrada familiar y estos son los gastos fijos que tenemos. O sea, ingreso, egreso y ahorro. Okay. Ahora, la gente dirá, es que yo no tengo dinero para ahorrar. Sí, efectivamente, nunca vamos a tener dinero para ahorrar. Es que no es así. Es destinar una pequeña parte de tu recurso. Obviamente, la teoría te dice que el 30%, ¿no? Los investigadores y demás. No se requiere el 30%, porque si empezamos con grandes cantidades, lo vamos a dejar. Okay. Es pequeñas cantidades, pero exactas y seguras, y sobre todo establecerle al niño una meta y que el niño vea que con ese ahorro logró esa pequeña meta a corto plazo, para que después te pases a mediano plazo y finalmente a largo plazo. Okay. Ya hoy hay instituciones, plataformas, fintech, que te ayudan precisamente para el tema de educación financiera, donde antes era muy usado y a lo mejor vas a decir, ¿a poco eso existía? Pero las abuelitas metían en sobres el presupuesto que tenían para ir al mercado, para comprar las cosas del súper. Como decían en esa época, el gasto. El gasto. Te voy a dar para el gasto. Te voy a dar para el gasto. Y las abuelitas hacían unos sobrecitos donde metían el gasto. O sea, para la luz. Para pagarle a la frutería, la verdura. Y se acostumbraba. Pero lo manejaban súper bien. Lo manejaban de maravilla. Y luego también el sobrecito del ahorro. El sobrecito del ahorro. Bueno, eso que hacían las abuelitas en papel, en un sobrecito chiquito y que iban poniendo para pago de luz, para el mercado, ahora las apps te lo hacen. Hay diferentes apps de instituciones bancarias y de fintech donde te hacen, le llaman apartado. Sí. Y entonces tú dices, a ver, voy a apartar para esto, pero es importante involucrar. Pero ¿qué tan confiable es eso? Lo que decía ahorita al inicio Andrés.
con la inflación y todo eso, Es a lo que voy. ¿cómo va eso? Sí, obviamente, primero obviamente es tener nuestros apartados para poder ahorrar, para que después podamos invertir, porque si no, entonces efectivamente la inflación hace que esos 3 pesos que tú tenías, pues se conviertan en menos de 6 meses en $1, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para que por lo menos vayas conforme a la inflación? Y entonces, ahora ya hay vamos a apps recordarle a la audiencia, ¿será como de un 4%? de un 4%, Okay. Así es. En teoría. En teoría, sí, porque sí. en la calle Exacto. es la real, pero bueno. Sí, exacto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez de que haces ese pequeño ahorro, lo puedes invertir. Y hay varias formas de invertir de forma segura. Y ahí nos vamos a quedar, para dejar a todos en ascuas. En ascuas, para Y ver cómo. Por favor, dime cuál. Vamos a una pausa y vamos a regresar con Elisa Errejón. Y estamos aquí contigo, Andrés Neshudo y Rocío Brauer. Y todo el equipo, Ricardo Maqueda y el otro Andrés y todos. Y estamos en Anesma Digital, @Anesma Digital, @Anesma Digital, por supuesto. Y no hay de otra. Estamos en el tema de que la digitalización de las finanzas no solo requiere herramientas, pero también es un requerimiento a tener una mentalidad crítica y responsable frente al dinero, estar seguros, establecer metas financieras claras, educar a las generaciones, como decía Elisa, desde chiquititos con tecnologías, a que sepan utilizar este aparatito y que todo lo que está dentro, el que sepamos que aceptar créditos, préstamos y dar datos a cualquiera es algo súper, súper peligroso, que ya nos ha dicho Elisa, hemos estado hablando bastante de por qué tienes que estar muy atento y muy atenta. Y cómo la educación financiera debe venir desde los 5 años. Así es. Y estábamos comentando el tema de la inflación y de que si una fintech es segura o no, o estas finanzas tecnológicas, para que nos ayuden a ahorrar, que esa es parte de la educación también. Así es, porque efectivamente, bueno, una vez de que ya logras hacer ese apartadito y con metas a corto plazo, tienes que empezar con metas muy claras a corto plazo, inclusive con los jóvenes es muy fácil, es diciendo, a ver, ¿quieres tu celular de último modelo? Claro. Comienza a ahorrar. Vamos a empezar a ahorrar, ¿no? Entonces vamos a hacer ese apartado y tú lo vas a ir viendo porque ya inclusive las instituciones han hecho apartados para los hijos, para que los hijos vayan viendo cómo el dinero se va moviendo y los intereses que te va generando a diario. Pero Elisa, hay aquí una cosa bien interesante. Por ejemplo, explícame, yo la verdad me hago un poco líos con el tema de una fintech te ofrece, por ejemplo, un apartado con un cierto interés. Así es. Pero el banco también. Así es. Y mucha gente no quiere una fintech porque no confía más en el banco. Así es. Aquí es muy importante y qué bueno que tocas el tema, Rocío. Efectivamente, en México tenemos fintechs autorizadas. Eso es súper importante. ¿Cómo las podemos checar? Es a lo que iba a comentar. En Conducef existe el registro de prestadores de servicios financieros, que es un registro donde están todas las instituciones financieras mexicanas autorizadas. Entonces, tú antes de precisamente entrar a una plataforma fintech, tienes que ver que efectivamente esté debidamente autorizada. Pasa por un proceso primero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y una vez de que ya fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, cumple con las directrices establecidas por Banco de México, entonces se registra ante Conducef. Okay. Y es muy fácil, entras a la página de Conducef, www.conducef.gov.mx, pones CIPRES, y tú entras, pones el nombre de la institución y te dice si es una institución financiera, es una institución ya sea de fondo de pago electrónico o una crowdfunding de financiamiento colectivo. Te dice inclusive su ubicación fiscal. ¿Y si es mexicana o extranjera? Si es mexicana o extranjera. Te dice quién es su director general en México y quiénes son sus principales funcionarios. Entonces, con eso ya te da la seguridad de que esa fintech efectivamente está debidamente autorizada. Inclusive, todas tienen la obligación de poner en su plataforma el oficio de autorización con el que les fue otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y decir autorizada. Okay. Ya el proceso, porque había muchas fintech que estaban en proceso de,
hay muchas que ya inclusive la bancaria ya les prohibió captar recursos del público porque no cumplieron con los lineamientos. Y esa información también está pública en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay que echarle un poquito de investigación. Vale la pena porque Así es. Pues, es nuestro dinero y no debemos ponerlo en riesgo. Quiero complementarlo con algo. Justo si ya pasaron todos los procesos, si ya pasaron todos los registros, tu dinero tiene un seguro hasta por cierto monto. Creo que son 200,000 pesos, algo así, ¿no? Sí. En el caso de bancos, es ahorita lo que es el Fondo de Protección al Ahorro Bancario, es alrededor de 3,200,000 pesos, tu dinero protegido. Esto es algo muy importante. ¿Tu dinero sea la suma que sea? No, hasta 3,200,000 hasta 3 millones por cuenta, te por banco. Y te reponen todos tus 3 millones. Todos tus 3 millones. Vale. Las fintech, el dinero no está protegido. Okay. Eso es muy importante comentarlo. Porque en caso de que llegue a haber algún problema con una fintech, inclusive tienen la obligación de poner en la leyenda de que su dinero no está protegido. Okay. Entonces, ni tampoco el tema de que sí, efectivamente deja muchos rendimientos, pero el tema de criptomonedas tampoco está protegido. Los únicos que tienen seguro de protección son los bancos, que son 3 millones de pesos aproximadamente por cuenta, por titular. Si tú te pasas y truena el banco, nada más te protegen hasta 3 millones. Por eso, si tú tienes, hay que diversificar siempre. Por eso compramos bitcoins, ¿no? Exactamente, exactamente. El problema es que a mayor riesgo mayor ganancia, pero también mayor pérdida. Entonces, no inviertan en nada que no estén seguros. Muy bien. Brecha tecnológica. Estamos hablando de educación financiera, pero sobre todo digital. Hay mucha brecha tecnológica, como decías, también generacional, que las personas mayores luego no están muy conscientes de que pueden ser el target perfecto para un fraude. Sí. Está la falta de programas educativos, está la integración también debería haber más iniciativas gubernamentales y privadas y también la accesibilidad tecnológica, ¿no? Así es. Y generar, ¿saben qué, chicos? Sobre todo, y chicas, el tema de las habilidades digitales ya es para todo. Y no se diga para la cuestión financiera. Así es, así es. Yo creo que precisamente retomando un poquito lo que comentábamos en el inicio, que en la educación financiera en el siglo XXI es el conocimiento de finanzas y habilidades tecnológicas, ¿no? Y sobre todo digitales. ¿No? Entonces, creo que tenemos que ir encaminados desde las instituciones financieras, desde las autoridades, desde organismos que se dedican a la promoción de la educación financiera, programas como estos que son tan importantes en decir, a ver, eduquemos en materia de herramientas digitales. Porque, vuelvo a insistir, ahora con este entorno digital, nuestro dinero, aunque está seguro, debemos de saberlo proteger y ya es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora el que nosotros proporcionemos solamente ciertos datos puede hacer que ese dinero que tú invertiste y ahorraste, ¿no? Y estableciste te costó sangre, sudor y lágrimas, se te vaya en un segundo. Claro. Entonces, si hay una corresponsabilidad, es decir, que la gente sepa que el que tú entres a herramientas digitales, tienes una responsabilidad de cuidar, proteger tus datos y de llevar todas las medidas de seguridad. Es un tema muy importante que da para más y yo creo que tendremos una segunda parte con Elisa Rejón. ¿Con qué te quedas de este gran tema, Nesh? Finanzas personales, suena complejo, pero no lo es. Y si son nuevos en el mundo, acérquense a las instituciones como la Conducef, que están, bueno, es quien regula, o a los bancos que están regulados y ellos les van a dar los consejos básicos. Ya si quieres ir avanzando un poquito, yo no les quiero dar recomendaciones, así es que no las voy a dar acá, pero hay mucha información allá afuera, solo infórmense bien y nada como tú saber lo que está pasándole a tu dinero. Pero tú sí tienes salud digital, financiera digital. Híjole, es que a mí me gusta el riesgo, entonces a veces la tengo, a veces no. Ya no hablemos de bitcoins, de criptomonedas, ese es otro tema que ya lo tocamos en digital, pero otro día lo hablamos, ¿no, Elisa? Exacto, sí, bueno, pues yo me quedo con este gran programa de que esta educación financiera, obviamente, digital no solamente es algo práctico, es una oportunidad para transformar nuestra relación entre personas y su dinero.
Nuestro dinero es muy importante, es un mundo cada vez más tecnológico y el primer paso hacia un cambio positivo siempre es aprender. Lo que estaba diciendo igual Andrés. Entonces hay que aprender en todos los momentos, pero aquí sí, por favor, prueba y error, que sea más prueba que error, porque nos cuesta dinero, sí, ¿no? Totalmente. ¿Qué quieres dejarle a nuestra audiencia digital? A decirles que el celular puede ser nuestro mejor amigo, pero también nuestro mayor enemigo. Ok. Creo que es importante cuidarlo. Por eso insisto, por las situaciones que se han presentado de fraudes cibernéticos, que cuidemos mucho nuestros datos. No, y todas las personas que ya hay un mercado electrónico, un e-commerce tremendo en redes sociales, en todos lados, que también te pueden estafar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Vale, pues Andrés, nos vemos en el Nesh, nos vemos en 8 días. ¿Qué te parece? Programa. Elisa, gracias por Al todo. contrario, Gusto fue un tenerte por placer. acá. Elisa Seguramente Rejón, te tendremos otra vez. Sí, Una claro. extraordinaria mujer que, pues si te mueves en redes, @Elisa Rejón, ¿no? Así es. Para que también alguna asesoría, ya que estás de asesora financiera ahora en esta etapa, después de los 26 años de Conducet, te busquen y estás ahí al pendiente, ¿verdad? Así es, Muy bien. así es. Gracias a todo el equipo de Anesma Digital. Yo soy Rocío Brauer, Andrés Neshudo, estamos contigo todas las semanas. Y por favor, llévanos a tu casita y on demand en YouTube, ya sabes, a la hora que quieras. Desayuna, come o cena con digital. ¿No? Hasta la próxima. Anesma Digital.